Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este momento de encuentro con la palabra de Dios. Les invito para que, puestos en la presencia del Señor, iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llamemos al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Con mucha alegría, mis queridos hermanos, les comparto la lectura del día de hoy. La primera lectura es tomada del libro del profeta Amós, capítulo 7, versos del 12 al 15. En aquellos días, Amasías, sacerdote de Betel, dijo a Amós: Vidente, vete, huye al territorio de Judá. Allí podrás ganarte el pan y allí profetizarás, pero en Betel no vuelvas a profetizar, porque es el santuario del rey y la casa del reino. Pero Amós respondió a Amasías: Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo era un pastor y un cultivador de sicomoros. Pero el Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo: Ve, profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 84. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que lo temen, y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, y sus pasos señalarán el camino. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. La segunda lectura es de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versos del 3 al 10. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. En Él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia que en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el plan que había proyectado realizar por Cristo, en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Les comparto el Evangelio de este día, es tomado de San Marcos, capítulo 6, versos del 7 al 13. En aquel tiempo Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto, y decía: Quedaos en la casa donde entréis,
hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies, en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos regalas para este domingo. Que tu gracia y tu amor permanezca siempre en cada uno de nosotros. Queridos hermanos, la primera lectura es tomada del profeta Amós, y allí dice que Amasías, sacerdote de Betel, le dice a Amós que vaya y predique en ciertos lugares, pero que en la casa del rey y a sus alrededores no vaya a proclamar, sino que allí más bien absténgase de llevar la palabra. Es maravillosa la forma como el profeta le responde a aquel sacerdote diciéndole: es que yo no era profeta ni hijo de profeta. El Señor me ha llamado de detrás del rebaño y me ha dado una orden bien clara: ve y profetiza en la casa de Israel. Cuando el mandato viene de Dios, ningún ser humano puede trastornar lo que Dios nos ha encargado a cada uno de nosotros. Hay muchas personas que nos quisieran callar, que no quisieran que habláramos de Dios, porque les incomoda la palabra, porque cuando se predica el reino, cuando se predica la buena nueva, la conversión, esto se puede volver incómodo para muchos de nosotros. Y sin embargo, hay que seguir llevando adelante el mensaje de la salvación. En la segunda lectura del día de hoy, que es tomada del apóstol Pablo a los Efesios, se habla de cómo toda gracia, todo don, se nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no lo merecemos, sin embargo, Él ha querido darse y entregarse a nosotros a través de su Hijo amado. Esta es la gracia de la salvación por la cual todos nosotros tenemos que estar siempre muy agradecidos con Dios, porque el Señor nos ha mirado con misericordia y ha querido enviarnos a su Hijo amado, porque en Cristo fuimos elegidos desde antes de la creación del mundo, va a decir el apóstol. Esto es ciertamente un himno litúrgico que se usaba muy a menudo en las primeras comunidades cristianas, sabiendo que en Cristo se nos ha dado todo lo que nosotros tenemos. Dice: nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la formación del mundo. Y en el Evangelio del día de hoy, el evangelista San Marcos recapitula cómo fue el envío que Jesús hace después de llamar a los 12. Los envía de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Y dice, les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, que no llevaran túnica de repuesto. Todo esto para que los apóstoles, los evangelizadores, pudieran ir a todas partes ligeros de equipaje, sabiendo que el único sustento y aquel que dirige sus vidas es el Señor, y que el anuncio depende de la gracia del Señor que ha sido dada a cada uno de ellos. Y dice también lo siguiente: quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Es decir, que no tienen que estar andando de un lado a otro, sino que hay que buscar una estabilidad en un lugar, para así evitar toda distracción. Es muy fácil que el evangelizador se distraiga en medio del camino. Por eso el Señor los invita a ser sobrios en su atuendo, en su vestir, en su forma de llevar el mensaje, para que de este modo la palabra de Dios pueda llegar fielmente a los oídos de todos aquellos que están a su alrededor. Y dice: y si
un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos, sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Jesús sabe muy bien que hay personas o que hay lugares que no iban a recibir el mensaje de la palabra de Dios, y advierte a los apóstoles de esta situación, y por eso les dice simplemente al salir de allí, sacúdanse el polvo de sus pies. No se queden allí como tristes, agobiados, no, sigan adelante, sacúdanse en el polvo y sigan su camino. Y finalmente dice el Evangelio, ellos salieron a predicar la conversión, la invitación al cambio de vida, a ser distintos, porque el reino de Dios ha llegado. Echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. ¿Qué quiere decir esto? Que después del envío, ellos fueron a hacer lo que Jesús les había dicho. Y en medio de la proclamación del Evangelio, de la invitación a la conversión, hay unos signos que acompañan, como el expulsar demonios y el sanar a los enfermos. Qué grande es Dios que se manifiesta ratificando con milagros, con curaciones, aquel mensaje de amor que está siendo proclamado. Pero lo primero es predicar la llegada del reino, predicar la conversión, y luego se van a dar los signos, no al revés. Hay personas que quieren primero obtener el signo para luego ahí sí acercarse al Señor. Equivocada esa manera. Primero hay que escuchar la palabra, hay que convertirnos de corazón y luego pedir el milagro, pedir la curación, pedir la gracia que necesitamos. Que Dios y que la Santísima Virgen María les acompañe a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, y les bendigo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un santo y un feliz día en el amor del Señor. No se olviden de participar de la Santa Eucaristía.